vamos a arrancar. Bueno, no sé si hay alguien nuevo que no vino a la clase pasada. Bueno, muy rápido porque, bueno, estamos como con cosas, pero bueno, mi nombre es Mariana Sendra y yo en realidad soy profe invitada de la cátedra. Así que yo como voy a hablar un poco más de algunos temas de la unidad 2, no todos, son algunos. Bueno, vamos a adelantar un poco esa unidad porque estoy acá por este tiempo y vamos a hablar un poco de estos temas. Un poco lo que vamos a hablar hoy es de los sistemas de partidos y también de sistemas de partidos, de dos principales teorías o enfoques para diferenciar a los sistemas de partidos y de algunas herramientas de análisis también para analizar las características de los sistemas de partidos, ¿sí? Bueno, para empezar, obviamente ustedes seguramente ustedes lo saben, pero bueno, vamos a hablar de partidos políticos, ¿no? Como actores fundamentales en las sociedades de masa, ¿no? En las democracias representativas, que son básicamente los intermediarios entre la ciudadanía y las instituciones, ¿no? O sea, es un actor político fundamental que como politólogos, que son de otras carreras, es un actor fundamental sobre el cual es importante, bueno, tener poder medir dónde está posicionado el partido, cómo el partido se relaciona con otros competidores en el sistema, ¿sí? Qué tipo de forma da eso al sistema político cuando tenemos más o menos partidos. Bueno, eso es lo que, digamos, es un actor fundamental que necesitamos entender, medir y sobre todo en su interrelación con otros actores políticos del sistema. Entonces, bueno, nada, para partir un poco de acá, pero no estoy diciendo nada nuevo, seguramente, ¿sí? Hay, digamos, vamos a tener que darle varias veces porque lo tengo así como para poder. Ya, bueno. Únicamente, no hay una única definición de partido. Mi idea acá no es tanto hablar de partidos políticos, o sea, de definirlos, de clasificarlos, vamos a ver algunas clasificaciones, pero la exposición de hoy o la clase de hoy va a estar más centrada en los sistemas de partidos. Pero bueno, vamos a decir algo sobre partidos. Obviamente no hay una única definición. La mayoría de las definiciones combinan diferentes elementos, pero los principales en cualquier definición de partido tiene que ser, bueno, cuál es la motivación del sentimiento de un partido, ¿no? Un partido tiene que estar aspirar a llenar cargos, ¿no? A buscar cargos, a ejercer el poder político, a llevar adelante determinadas políticas públicas, ¿sí? Un partido político siempre tiene una base social, ¿no? Defiende sus intereses. También es importante lo que pasa al interior del partido, cómo se organiza ese partido, si es democrático o no, la toma de decisiones, la estructura, ¿sí? ¿Qué estructura tiene el partido, no? Si es un partido local, si es nacional, cómo se financia, también es algo muy importante, ¿no? Entonces vamos a tener siempre muchas diferencias, ¿no? Tanto su motivación, su organización, su comportamiento y relevancia. Esta es como una definición que podríamos dar, hay muchas, sí, también depende de los autores, pero vamos a decir, vamos a acordar que un partido político es una asociación de individuos unidos por la defensa de unos intereses, ¿sí? Organizada internamente mediante una estructura jerárquica, cuyo objetivo es alcanzar el poder político, ejercerlo y llevar a cabo un programa político. Una asociación de individuos que tenga unos intereses compartidos, que tenga una estructura, que tenga una determinada intervención política, pero que no busque ejercer el poder político, no es un partido político. ¿Sí? Un partido político siempre tiene que buscar conseguir cargos para llevar adelante un programa, un programa de gobierno, una plataforma de gobierno, ¿sí? A través del poder político, ¿sí? Eso es fundamental. Ya vamos a ver que esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿sí? Han habido diferentes formas de partidos políticos y eso no siempre ha sido así, digamos. Entonces, eso como
para partir de una definición mínima, ¿no? O sea, podemos agregarles otras cuestiones, pero esto sería como una definición mínima. Además, los partidos desempeñan funciones muy importantes, ¿no?, en las democracias, que son de diferente tipo. Por un lado, de coordinación de la vida política, ¿no? Son los que, como ya les dije antes, son intermediarios, ¿no?, entre la ciudadanía y las instituciones. Entonces, tienen funciones de coordinación con los gobiernos, con otras instituciones, con organizaciones, sobre todo con los ciudadanos también. Eso por un lado. Después tienen una función muy importante en las elecciones, ¿no? ¿Qué hacen los partidos políticos en las elecciones? Además de presentarse, bueno, proporcionan candidatos, ¿no? Los partidos son usinas de generación de cuadros políticos, ¿no? Es lo que son o deberían ser, porque obviamente esto no siempre sucede, ¿no? Hay sistemas políticos en los que el partido está muy relegado, ¿no? O, por ejemplo, pensemos en sistemas políticos donde son permitidas las candidaturas independientes, que eso en Argentina no está permitido, pero hay muchos países que sí que lo permiten. Entonces acá estamos partiendo de una visión donde le estamos dando preponderancia al partido político como actor fundamental, ¿sí?, del sistema representativo. Entonces, proporcionan candidatos, también velan por el cumplimiento de las normas electorales, ¿sí?, a través de los fiscales, a través de un montón de elementos de control, y ofrecen los programas de gobierno también en las elecciones, ¿sí? Entonces, eso respecto a la función que cumplen en las elecciones. Después también tienen una función muy importante de reclutamiento, ¿no?, y de selección de cuadros, es decir, van integrando nuevos miembros, a nuevos militantes, van formando líderes políticos, ¿sí? Esta también es una función importante. No todos los líderes políticos o todos los referentes políticos, las personas que están en política, vienen de los partidos, también vienen de otras instituciones, pero en general el partido político suele tener el monopolio, por así decirlo, de la generación de líderes políticos o de cuadros, ¿no? Bueno, y la función como más importante, por así decirlo, que un poco esta es la función más abstracta, por ahí de un partido político que no vemos como tan concreta, y que es un poco también como la razón de ser, ¿no?, de esos partidos en las democracias modernas de masas, ¿no? ¿Por qué tenemos un partido? Bueno, porque están cumpliendo una función de representación, ¿no? Representan agrupaciones sociales, bases sociales y posiciones ideológicas. En la teoría, ¿no? Eso también podemos entrar a analizar de que no siempre sucede, ¿no? No siempre los partidos representan cabalmente a la base social que los sustenta. Vamos a ver cómo los partidos se han ido diversificando mucho más, ¿no?, con el paso del tiempo para representar intereses más diversos. Y no siempre también la posición ideológica está tan clara, otras veces sí. Bueno, vamos a ver algunos matices en estas cuestiones. Pero estas serían las funciones como más relevantes de los partidos políticos. Entonces, podemos decir también en general que tienen funciones de socialización política, de legitimación del sistema, porque de alguna manera su función, su existencia está aceptando el sistema democrático que tenemos y están legitimando ese sistema. Tienen funciones de movilización y de representación. Y otra cosa importante es que los partidos funcionan también en los sistemas de representación como lo que denominamos atajos informativos. ¿Por qué? Porque, bueno, los ciudadanos, no todos los ciudadanos, por ahí se informan o tienen el tiempo de informarse sobre todas las cuestiones que están sucediendo en la escena pública, etc. Entonces, ¿qué hacen? A través de los partidos tienen una noción más o menos de los posicionamientos, ¿no?, que hay sobre los temas. Obviamente esto también a veces es muy sesgado, ¿sí? Porque podemos tomar la posición del partido como que es la única visión de un problema, ¿no?, de una cuestión que se está debatiendo, pero, no, digamos, los partidos un poco cumplen esa función de ser como atajos, ¿no? O sea, como que yo no puedo saber todo lo que tengo que saber, cómo me tengo que posicionar frente a un montón de cuestiones. Entonces, lo hago siguiendo como lo que dice mi partido o lo que dicen un par de partidos, ¿no? Cómo se van posicionando. Entonces, son atajos
en ese sentido, informativos, cognitivos. Vamos a ver un poco de cómo ha ido cambiando los tipos de partidos con el tiempo. Los primeros partidos aparecieron con el desarrollo del parlamentarismo, ¿sí? Porque ahí estaban los grupos parlamentarios, iban formando sus propios partidos, y han ido cambiando, ¿no?, progresivamente con el aumento de la participación y la ampliación del derecho del sufragio. Entonces, básicamente, estos son un poco los 5 tipos de partidos que vamos a ir, que han ido apareciendo a través del tiempo, ¿sí? Los partidos de cuadros, o también llamados de notables, o partidos de élite. Después los partidos de masas, los partidos catch-all o atrápalo todo. ¿Les suena esto? Lo han visto, ¿no? Esto ya, no sé si en teoría política 1 o en organización y gestión de... No, en Estado Social de Política. ¿Sí? ¿Hay alguien que no le suene de nada esto? ¿A todos les suena más o menos? Bueno, igual vamos a ver un repaso. No sé si este concepto lo han visto alguna vez, el partido cártel. ¿Sí? Bueno, y bueno, después también hay otros nuevos modelos que igual no vamos a entrar tanto en esto porque son demasiado específicos, pero sí vamos a abordar estos 4 que son como los más típicos, ¿no? Bueno, los partidos de cuadros o partidos de élite son los primeros partidos que aparecieron a partir del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Son los primeros de los partidos modernos, estaban muy vinculados a la actividad parlamentaria. Y estamos hablando de una época donde no había una extensión total del sufragio, ¿no? Y estos partidos estaban muy creados desde el propio poder, ¿no? Tampoco eran partidos con ideologías definidas, sino que eran los representantes, o los miembros de estos partidos eran personas que tenían como un gran estatus social, reconocidos por su capital intelectual, su capital económico, su capital cultural, y que eran parte como de estas élites que se encargaban un poco de llevar adelante la política o el gobierno, ¿sí?, en esa época, donde había una competencia electoral muy restringida, no había un sufragio universal, y había, bueno, también no existía la militancia como tal, sí, había movilización más que nada de clientelística, y estos partidos tampoco tenían una organización muy desarrollada, sí, eran partidos totalmente descentralizados, sin mucha estructura, ¿sí? Estos serían lo que son los partidos de cuadros o partidos de, no sé, por ejemplo, típico ejemplo, ¿sí? Y bueno, en América Latina, muchos de esos partidos, antes de la época de la organización de los estados nacionales, ¿no?, tenían como estas características un poco, ¿sí? Entonces, después pasamos a lo que son los partidos de masa, ¿sí?, que ya surgen en los periodos de entreguerras. Esto viene de la mano de la ampliación del sufragio, ¿sí?, y donde empieza a haber un reclutamiento masivo de afiliados, ¿sí?, y los partidos empiezan a representar a grupos o clases sociales importantes, o en particular, y se le da un peso muy importante a la ideología, ¿sí? También esto viene un poco se basa en la movilización de otras organizaciones existentes, como los sindicatos, los gremios. Estos partidos se caracterizan por tener una fuerte militancia. Esa militancia es la que le da recursos al partido, ¿sí? Porque como ya no son partidos que se han democratizado, por así decirlo, sus miembros no son estas élites económicas, para subsistir necesitan la militancia, ¿no?, la afiliación de los miembros, los aportes. Acuérdense que uno de los elementos que les comenté al principio era la financiación, cómo se financian los partidos, que es fundamental, ¿no? Son partidos mucho más jerárquicos, mucho más centralizados, ¿sí? Y los típicos ejemplos son los partidos socialistas, partidos comunistas, partidos fascistas que surgieron en Europa en esa época y también en América Latina. Esos serían como los tipos de partidos. Lo más importante de este tipo de partidos es que también, si con los partidos de notables había una primacía, digamos, de ese notable que le daba mucha libertad en el Parlamento, en este tipo de partidos es al revés, digamos. El diputado, el representante está supeditado a ese cargo, a ese partido que lo llevó a ese puesto, ¿sí? Que lo llevó a ese cargo. Le debe disciplina, digamos, podemos decir, en un cierto sentido.
Bueno, todos sabemos más o menos de qué partidos estamos hablando, ¿sí? Después tenemos los partidos catch-all o atrápalo todo, que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial. Un poco esto como la teoría más enfocada que está estudiando como Europa Occidental, está viendo que después de la Segunda Guerra Mundial surgen los grandes estados de bienestar, empiezan a reducirse de alguna manera las desigualdades y hay como una especie de consenso de que, bueno, tenemos que vivir en un sistema capitalista, pero con estados de bienestar fuertes, ¿sí? Estoy hablando de principalmente en Europa Occidental. Aunque esto también igual se va a ver en América Latina. Entonces estos partidos empiezan a darle un papel más importante a los profesionales, ¿sí? Dentro del partido, en comparación a los miembros. La orientación ideológica empieza a ser un poco más débil, ¿sí? Empieza todo esto de desarrollar estrategias para atraer votantes más allá de esa base social que representa el partido. Empieza a haber una menor conexión entre el partido y las organizaciones de interés, y acá ya empiezan las fuentes variadas de financiación. No quiere decir que se haya perdido la financiación de los afiliados, pero empiezan a diversificar un poco los partidos la financiación que van teniendo, ya sea del Estado o también de grupos de interés, empresas, etc. Entonces, bueno, básicamente los catch-all son partidos que buscan atraer a votantes de diferentes ideologías, hacen menos énfasis en la clase social y buscan representar diferentes grupos de interés. ¿No? Un poco como consecuencia de esto que les menciono, de que como se había alcanzado un cierto consenso en estas cuestiones, bueno, los partidos empiezan a diversificarse un poco. Y después el término partido cártel, que alguien me dijo que lo conocía este término, por acá. Bueno, es un concepto desarrollado por los politólogos Peter Mer y Richard Katz. No sé si les suena. Peter Mer es un politólogo que escribió un libro bastante conocido que se llama Gobernando el Vacío, para un poco abordando un poco la crisis de representación política y la crisis de los partidos políticos que estaba sucediendo en todo Occidente, ¿no? Entonces él dice que este partido comienza a surgir a partir de los años 70 del siglo XX, donde los partidos, dice él, se han transformado más en agencias del Estado que en agencias de la sociedad. Son partidos que valoran mucho la experiencia profesional, mucho a los tecnócratas, ¿no? Y que va incorporando gente que no forma parte del partido progresivamente. Son partidos que reciben muchísimas subvenciones del Estado, se reduce muchísimo el peso de la militancia, se utilizan mucho los recursos económicos en campañas, más que los recursos humanos. Entonces, lo que dice este autor es que de esta manera los partidos van como fijando, así como un cártel económico, ¿saben lo que es un cártel económico que va fijando precios de los mercados? Bueno, este autor dice que de la misma manera es como que van fijando las condiciones de competencia estos partidos y van restringiendo cada vez más la incorporación de nuevos competidores. Entonces, también se caracterizan por la profesionalización de la dirección, una dedicación exclusiva a la carrera política y financiación pública. Esto es fundamental, ¿sí? Y su único objetivo es la competición electoral. Es decir, aquí, digamos, estos autores están mirando a estos partidos que están como tan incrustados en las instituciones que, digamos, la organización del partido es prácticamente igual a la organización en las instituciones. Es decir, el secretario general del partido es la lista de cabeza de la lista del partido en las elecciones. Y así, como que se van incrustando cada vez más, tienen mucho acceso a cargos, y bueno, y van imposibilitando o fijando las condiciones de competencia. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en Europa es bastante característico, por ejemplo, con el tema de la Unión Europea, ¿no? Y vieron que existe el Parlamento Europeo y ya hay partidos que tienen representación y familias de partidos que ya están como muy incrustados en esas instituciones.
Entonces esto es como un poco una crítica, además son, digamos, se vuelven prácticamente estos representantes como tecnócratas que están como decidiendo cuestiones a nivel supranacional, sobre las cuales la ciudadanía tiene cada vez menos permeabilidad, ¿no? Entonces está como mirando esto, esta cuestión que está prácticamente dejando sin permeabilidad entre estos partidos, estos representantes y la ciudadanía, ¿no? Y que al final es todo, son consultores, ¿no? Tecnócratas que están como muy informados de ciertas políticas públicas y están decidiendo cuestiones a un nivel muy lejano a la ciudadanía. Entonces, bueno, entonces vemos eso, como que también se le llama a este partido de electores, también porque simplemente se enfocan en la competencia electoral y nada más. Entonces, bueno, ¿a qué se debe un poco esta transformación que ha habido de los partidos de masas a los partidos de electores, que es un poco el modelo predominante en las actuales democracias liberales? Bueno, un poco lo que también les decía de estos consensos que hubieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una aproximación ideológica cada vez más fuerte entre los partidos de la sociedad occidental. Esto vamos a ver que ahora ha cambiado, ¿no? Porque ahora existe la extrema derecha, también la extrema izquierda, entonces, pero estamos hablando de los 70 hasta, más o menos, la gran crisis del 2008, ¿no? Que hubo en Occidente. Mejoraron las condiciones sociales y culturales, ¿no? de importantes sectores de la población, luego de la Segunda Guerra Mundial, también por el auge de los grupos de interés y la dependencia creciente que tienen cada vez más los partidos de la financiación pública, porque la afiliación partidaria ha bajado muchísimo, ¿no? En los últimos años. Bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Ya dejamos acá el tema partidos y pasamos a los sistemas de partidos. Bueno, entonces, habiendo ya hablado un poco de partidos y de estas clasificaciones que son como las más importantes, vamos a empezar a hablar un poco de los sistemas de partidos. ¿Qué sería un sistema de partidos? Básicamente es el resultado o la forma que tienen las interacciones competitivos entre los partidos de un sistema político, ¿sí? Los partidos que existen en un sistema político, los tradicionales o también los nuevos que se van incorporando, los que se van formando, las decisiones que hay de partidos, cómo conviven entre ellos y cómo compiten entre sí, y también el origen de cada uno de ellos y cómo va formando eso diferentes divisiones de la sociedad. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué factores o qué indicadores tengo que ver yo para ver cómo es el sistema de partidos de un sistema político? Las tensiones sociales o los conflictos principales que están representando esos partidos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora con la teoría de los clivajes. Esto sería como una perspectiva bien sociológica, ¿no? De los sistemas de partidos. Por otro lado, el número de competidores en ese sistema. Que ya vamos a ver que dependiendo de cuántos competidores tenemos en el sistema, vamos a tener una u otra forma del sistema de partidos. ¿Cuántos partidos existen? Y además, no solo cuántos existen, sino cuáles de ellos son realmente relevantes, ¿sí? ¿Cómo influye la ley electoral? O sea, la ley electoral, que es un poco lo que adelantamos la clase pasada, en la introductoria, las instituciones, las reglas del juego, moldean la realidad política, la realidad del sistema político. Entonces, esto no lo van a ver conmigo, lo van a ver más adelante, cuando vean sistemas electorales, pero el sistema electoral también condiciona o moldea un determinado sistema de partidos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que determinan la competencia en el sistema? También, es decir, qué elementos hacen, qué incentivos hay para que los partidos compitan de una u otra manera, y cómo se comportan también esos partidos, cómo son sus movimientos, ¿sí? Son direccionales, son de proximidad, son más de ir al centro, bueno, esos son algunos de los indicadores. Lo que yo ahora les voy a nombrar, o sea, lo que les voy a explicar ahora, me voy a basar básicamente en estos dos primeros, ¿sí? O sea, dos principales factores
que determinan el sistema de partidos, que son por uno, los factores sociológicos o también estructurales, que podemos llamar, y acá voy a hablar un poco de la teoría de clivajes, y por otro lado, la cantidad de competidores en el sistema y sus relaciones entre sí, y acá vamos a hablar un poco de lo que es la fragmentación y la polarización, ¿sí? ¿Les suena alguna de todas estas palabras? Clivaje, fragmentación, polarización. Sí, polarización es como la más conocida, ¿no? Es algo que hablamos todo el tiempo, ¿no? Los sistemas están polarizados. Bueno, ya vamos a ver bien qué es esto de que esté polarizado, ¿sí? No siempre polarizado quiere decir negativo, ¿sí? Vamos a ver bien. Me quiero sacar bien. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? ¿Algún otro indicador que les parezca relevante? Nada, bueno. Un minuto. Bueno, entonces empezamos por los factores sociológicos. Y acá, para entender esto, vamos a hablar de la teoría de los clivajes y de dos autores, que esto les debe sonar, ¿sí? Lipset y Rockham, ¿no? De los que son de ciencia política, igual si les suena, del Estado Social y Política, a lo mejor lo vieron. Bueno, Lipset y Rockham escribieron un artículo, en realidad de investigación muy importante, en 1967, que se llamó Political Cleavage y The Realignment of the Party System o algo así. Entonces ellos lo que hacen es estudiar, hacer un repaso de la historia de Occidente, y ellos determinan o señalan que la formación de los sistemas de partidos tiene su origen en acontecimientos que generaron divisiones sociales muy profundas, ¿sí? en cada país o en cada sistema político, que dieron lugar a lo que ellos denominan clivajes y que dieron lugar, digamos, a los sistemas de partidos desde el punto de vista de su origen social en Occidente. Entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos o esos eventos, digamos? Ellos dicen que son la revolución industrial y las revoluciones nacionales. ¿A qué se refiere con revoluciones nacionales? A el paso, digamos, de estados feudales o reinos a la formación de estados nacionales, ¿no? Donde se van conformando los estados nacionales con sus fronteras, con sus estructuras. Entonces, Lipset y Rockham llaman a estos conflictos fundamentales que hay en las sociedades generados por estos dos eventos, que ya voy a explicar cuáles son. Hay un tercer evento, que sería el paso de las sociedades de la revolución industrial o de las sociedades industriales a las sociedades postindustriales, que son las que vamos a ver a partir de los 70. Pero primero nos vamos a enfocar en estas dos. Llaman a estos conflictos, les llaman political cleavage, que sería como clivaje, ¿no? ¿Qué son los clivajes? Son divisiones dicotómicas de la sociedad, ¿no? Que dividen a la sociedad en dos grupos y que esas divisiones están determinadas por la posición de los individuos en la estructura social. No solo la clase, ¿sí? La clase social, que ese vamos a ver que es un clivaje de clase. Uno de los más importantes, si se quiere, que ha dado origen a lo que conocemos como izquierda-derecha, básicamente. Pero hay otros también, ¿sí? Entonces, las familias de partidos modernos, dicen ellos, aparecen como las traducciones políticas de esas divisiones, ¿sí? Entonces, se va organizando la competencia política entre grupos que se definen ante uno o varios ejes de conflicto. Es decir, sí, que los clivajes son divisiones dicotómicas de la sociedad determinadas por la posición del individuo en la estructura social. Es decir, depende de dónde yo me paro. Ahora voy a explicar, ahora cuando veamos cuáles son los clivajes más importantes, lo vamos a entender. Eso determina, digamos, mi grupo social, y los partidos serían como los agentes principales de movilización política de esas divisiones, ¿no? De esa división.
o sea, lo que quiero decir, hay un conflicto fundamental en una sociedad, ¿no? Ser, como el clivaje de clase, estoy del lado del capital o del lado del trabajo. Entonces, depende de dónde yo me pare, estoy en un grupo o en otro, y hay un partido que va a representar cada uno de esos dos conflictos, ¿no? Entonces, pero no es el único. En un sistema político pueden haber uno o más conflictos, y estos aparte se pueden cruzar entre sí. O sea, que yo puedo estar atravesada por diferentes clivajes, ¿no? Entonces, ahí es cuando se complica la cosa, porque para analizar eso es más complicado. Cuanto más numerosas son esas divisiones, mayor va a ser el número de partidos en un sistema político, ¿sí? Entonces, imaginémonos en un país que ha tenido conflictos religiosos, donde hay católicos, protestantes, luteranos, donde hay diferentes etnias. Bueno, si cada partido representa a esos grupos sociales, bueno, es un sistema de partidos súper complejo, ¿no? Súper multipartidista, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Porque, bueno, esos partidos serían como la expresión de esa diversidad de posiciones, ¿no? Algo también muy importante, que es que para hablar de clivajes o de que existe un clivaje, tienen que ser duraderos, estables en el tiempo, ¿sí? No cualquier conflicto que se presenta en una sociedad se forma con el paso del tiempo la existencia de un sistema de partidos donde hay un partido que representa un grupo y otro, ¿no? Tienen que ser conflictos muy profundos, muy incrustados en las estructuras sociales, ¿sí? Que son duraderos y que con el paso del tiempo han dado lugar a la formación de los sistemas de partidos, ¿sí? Como dicen Bartolini y Mer, dicen que para que una división política constituya un clivaje, tiene que diferenciar a los grupos sociales, tiene que organizarlos para su representación en la arena política y generar también un sentimiento de identidad colectiva, ¿sí? Esas serían las condiciones. Y aparte, lo que les digo que tiene que ser duradero y estable. Entonces, Lipset y Rockham distinguen 4 clivajes principales en la formación de los sistemas de partidos modernos en Occidente. 2 están vinculados a lo que les comenté de las revoluciones nacionales, y otros 2 están vinculados a las revoluciones industriales. Entonces, ¿cuáles son los vinculados a las revoluciones nacionales? Recuerden que les dije que esto es cuando se hace este proceso de pasar a conformar un Estado nacional, ¿sí? Con una identidad colectiva común, una organización, unas fronteras definidas. Bueno, aquí es lo que se llama el clivaje o la escisión centro-periferia. ¿Por qué? Porque en estas revoluciones un grupo empieza a reclamar centralización administrativa, ¿no? Ir centralizando todo, y estandarización cultural. Por ejemplo, la escolarización obligatoria, un idioma oficial. Entonces, ¿qué pasa? Acá surge un conflicto, y es donde surgen los llamados partidos regionalistas. No sé si les suena todo esto. Esto en Europa es muy común, en América Latina igual no, pero partidos que reclaman su propia identidad, ¿no? De su territorio. El Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacional Escocés, ¿sí? Pensemos en todos estos procesos de separación que ha habido, ¿sí? Escocia al separarse de Gran Bretaña o Cataluña, en España, ¿sí? Bueno, este es un clivaje que nosotros tal vez no nos suena tanto, pero que en Europa es fundamental, y en España mucho más, ¿sí? Es uno de los clivajes más importantes, porque define realmente la competencia. Acá les he puesto algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, partidos que frente a este avance de centralización nacional ven como erosionada su propia identidad territorial, y se van formando estos partidos que defienden esta unidad, ¿sí? Y después otro fundamental, que acá sí que lo podemos ver en América Latina, que es la escisión del Estado y la Iglesia, ¿no? También, estas formaciones de Estados nacionales que van reclamando en casi todos estos procesos. La laicidad, ¿no? Dejar de lado un montón de cuestiones religiosas. Bueno, este es otro conflicto fundamental, el conflicto entre el Estado y la Iglesia, la abolición de los privilegios de la Iglesia, y que surgen acá formaciones de partidos conservadores y religiosos, los típicos partidos demócratas cristianos, ¿sí? Por ejemplo, la democracia cristiana alemana, el Partido Católico Suizo, no sé. Aquí tuvimos algún partido demócrata cristiano, pero no. En Chile tenemos un partido demócrata cristiano, ¿sí?
Bueno, también un conflicto clásico, ¿sí? Pero como les digo, son conflictos como muy profundos, que tienen mucha historia, ¿no? De divisiones. Acá también podríamos meter, en lugar del Estado versus Iglesia, también conflictos de diferentes religiones, ¿no? Partidos protestantes versus partidos católicos, ¿sí? Ese es otro de los principales clivajes. Después, la revolución industrial indujo, por un lado, la división rural-urbana. Este es uno de los más raros de los clivajes. Esto creo que ya no existe tanto, pero sí, digamos, con la revolución industrial, donde se pasa, bueno, de este éxodo del campo a la ciudad, ¿sí? Hay un conflicto también sobre, bueno, qué políticas va a tener un país, ¿no? Políticas que incentiven el agro o que incentiven el comercio, la industria. Eso igual acá también existe un poco, aunque no esté como tan explícito, pero existe, ¿no? Entonces, los agrarios favorecerían barreras comerciales, mercados libres, mientras que los más industriales lo contrario. Entonces, bueno, esto también ha llevado a formación de partidos agrarios y campesinos. En su momento existía el Partido Agrario Español, ahí les he puesto algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, este es otro principal clivaje. Y el más importante, ¿no? Que también, o sea, el más clásico, que se ha generado también con la revolución industrial, un poco ya se los anticipé, es la división trabajadores-empleadores, ¿no? La división entre el capital y el trabajo. Donde, bueno, los trabajadores promueven una serie de derechos sociales, de disposiciones de bienestar, y los empleadores de la maximización de la ganancia, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Y esto básicamente ha dado lugar a formación de partidos obreros, socialdemócratas, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos, obviamente. Y bueno, esta sería es una de las más importantes, es la que da lugar un poco a la clase social, y este clivaje es el que caracteriza hoy la alineación izquierda-derecha, ¿sí? Es un poco el que le ha dado forma a esta dimensión ideológica que conocemos como izquierda-derecha, que, bueno, sí que existe, esto sí, en Europa Occidental igual existe bastante, y en Latinoamérica existe con algunos matices, ¿no? Porque, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que este clivaje existe, por ejemplo, en Argentina? Porque es difícil identificar los partidos tradicionales con el peronismo y la UCR dentro de esa ideología. Claro. El peronismo en los 90 fue derecha y en los 2000 a izquierda. Es difícil. Bueno, justamente, claro, Argentina es un país donde este clivaje no está como tan claro, aunque vamos a ver que hay algunos autores que dicen que hubo algo parecido a esto, también por transformaciones económicas y sociales que sucedieron en el país, ¿no? Pero antes de los 80 y los 90. Como que eso existía hasta los 80 y los 90, cuando llega todo el proceso de reformas del mercado, etc. Pero hay un autor que dice que esto sí que existía. Y en otros países de América Latina también, no está tan claro, ¿no? Y en algunos otros sí. O sea, muchos autores dicen que ahora voy a ir más a esto. Antes de explicar un poco esto, que no sé si algo... Sí. Puede ser que también en América Latina no está tan claro, pero tiene un proceso de industrialización tan fuerte. Muy bien, sí, esta es la clave. A eso voy a ir ahora. Antes de explicar un poquito esto, no sé si les suena lo de las revoluciones industriales, del paso de las sociedades industriales a las sociedades de conocimiento, si algunas han hablado de esto. Bueno, básicamente esto es también como está muy fuerte en Europa, son procesos que a partir de los 70 se generaron, a partir de los 60, 70, donde empieza a haber una escisión entre el materialismo y el postmaterialismo. ¿Algunas han escuchado hablar del postmaterialismo? Bueno, es básicamente, los autores dicen que a partir de los 70 hay un paso, ¿sí?, de generaciones que vivieron con mucha bonanza económica y que tenían aseguradas sus necesidades satisfechas, sus necesidades básicas, entonces empiezan a darle más peso a otro tipo de necesidades que ellos llaman necesidades de autoexpresión. Como por ejemplo, la demanda por un ambiente limpio, ¿no? Demandas por mayor democratización,
las demandas del feminismo, ¿sí? Son todas cosas que vienen de la mano de esto. Entonces, este sería un conflicto más que nada entre generaciones, ¿sí? Es decir, las generaciones más jóvenes van a favorecer valores postmaterialistas, ¿sí? Que son estos que les estoy diciendo. Entonces empiezan a surgir movimientos sociales que después se han transformado muchos de ellos en partidos políticos que reclaman estas cuestiones, por ejemplo, los movimientos de derechos civiles de Estados Unidos, los movimientos pacifistas, todas estas oleadas, ¿no?, que reclamaban por la paz, etcétera, van a ir dando lugar a formaciones de partidos. El ejemplo más típico de este tipo de es que los partidos verdes. No sé si alguna vez han escuchado hablar de partidos verdes, ¿no?, que son los clásicos partidos ecologistas, ¿sí?, que reclaman eso, mayor importancia al medio ambiente en detrimento del crecimiento económico, ¿sí?, todas esas cuestiones. También partidos feministas, por ejemplo. Bueno, y esto muy rápido se los comento para que sepan que existe la división de la globalización y la integración. El tema de, esto también es algo muy europeo, el tema de la Unión Europea, de la idea de la Unión Europea, ¿no?, como una entidad supranacional, que no sé si saben, pero que hoy tiene una comisión, un parlamento donde hay eurodiputados, o sea, ya es una cosa que está bastante desarrollada. Eso también ha generado un clivaje, porque hay muchos partidos hoy en día que son lo que se llama euroescepticistas, o sea, que están en contra de la Unión Europea, porque, bueno, una serie de cuestiones, ¿no?, porque le quita soberanía a los países, por todas las políticas de inmigración también, ¿no?, que tiene la Unión Europea respecto a refugiados, etc. Entonces, esto ha dado lugar a que surjan partidos neopopulistas, xenófobos, euroescepticistas, ¿no?, que son partidos más bien de derecha, de extrema derecha, ¿sí? El Frente Nacional en Francia, la Lega, no sé si me suena la Lega, o Fratelli d'Italia, que ahora está gobernando, ¿sí? ¿Les suena un poco esto, lo que les estoy comentando? Bueno, ese también sería como otro clivaje. Pero vamos a lo que... Bueno, nada, este es el resumen, ¿no?, de conflictos por revoluciones nacionales, unidad de la nación, o sea, división social según unidad de la nación. Tenemos partidos nacionalistas estatales versus regionalistas periféricos. Conflictos sobre la laicidad del Estado, vamos a tener sistemas laicos versus partidos confesionales, ¿sí? Conflictos sobre la revolución que surgieron para la revolución industrial, sobre el capitalismo económico, vamos a tener partidos liberales versus socialistas. Acá también podemos meter otros dentro de los que están en socialistas, digamos, que surgió también como un clivaje dentro de este propio grupo social, que era si se tenía que llegar a esos objetivos por el lado de reformas o de la revolución, ¿no? Esto también se vuelve estudiado en teoría política o en doctrinas, igual. Donde tenemos también una separación entre socialdemócratas y comunistas. Y después lo de la revolución postindustrial, frente a crecimiento económico, partidos productivistas versus ecologistas, y sobre Unión Europea, europeístas versus euroescepticistas. Y este es como sería como bien. Entonces, un autor que se llama Kenneth Roberts, ¿sí? Este artículo, si los puedo pasar, es muy interesante. Escribió un artículo que se llama Desigualdad social sin clivaje de clase. ¿Qué es lo que plantea este autor? Este autor plantea que es paradójico, ¿no?, que América Latina es una de las regiones del mundo con mayor desigualdad social, ¿sí?, una de las regiones más desiguales, ustedes lo saben también. Y le parece paradójico que, a pesar de eso, siendo una de las regiones más desiguales del mundo, la clase parece tener poco valor como principio organizador y eje de la competencia política, ¿sí? En algunos países sí, pero en general no está tan claro, ¿no?, como lo veíamos acá en Argentina. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, hay que diferenciar entre lo que son, dice, clivajes segmentados versus estratificados. Él dice, los clivajes estratificados, ¿sí?, son aquellos clivajes donde hay un corte horizontal de las líneas de clase. Es decir, donde sí que, pensemos en una pirámide, ¿no?, donde están las clases sociales, donde sí que han habido cortes, ¿sí?, en algunas clases sociales, donde esto se ha formado de alguna manera. Pero dice, ¿dónde pasó solamente esto? Dice, pasó en países
donde los sistemas de partidos se reconfiguraron por el ascenso de un partido populista de izquierda, un partido populista de masas o de izquierda, que movilizó esas masas de trabajadores durante la era de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Sí? Justo lo que dijo el compañero. Entonces él dice, en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú, Venezuela y Nicaragua, él hace un estudio, ¿sí? histórico comparado de los procesos de estos partidos y cómo son los sistemas de partidos durante esa época. Y él dice, en estos partidos sí que existió eso, como que hubo una alineación, ¿sí? Hubo un proceso de ampliación, de incorporación de masas, ¿sí? a la participación, del ingreso, etc. Y hubo una distribución más o menos estable que dura hasta más o menos los 80-90, porque ahí se reconfigura todo eso, ¿no? Pero dice que eso más o menos había, como si uno hace estudios, él hace estudios electorales donde ve, o sea, como sociológicamente un análisis de los votantes de estos partidos. Entonces él mira que más o menos sí, la gente con mayores ingresos o que estaba en esa posición de la estructura social, votaba a, por ejemplo, en Argentina, el peronismo y los otros a otros partidos, ¿sí? Entonces, y después dice que... Uy, no puedo pasar. Ahí está. Y después dice que los clivajes segmentados son clivajes donde las líneas de clase están atravesadas verticalmente, o sea que hay otras cuestiones que cruzan a las líneas de clase, como la etnia o la religión, pero que a veces en ciertos partidos están incluso divorciadas de estas raíces sociales. Entonces, se genera una división puramente organizativa, ¿no? Y estratégica de estos partidos, ¿sí? Y son, digamos, partidos que son multiclasistas y heterogéneos. Y eso es lo que sucedió en países de América Latina, donde no experimentaron el ascenso de un gran partido de movilización obrera durante la era de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? O sea que en estos países que él dice que son Colombia, Uruguay, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Ecuador y República Dominicana, dice que los partidos tradicionales, ¿se acuerdan que hablamos de los partidos de notables, de cuadros? Fueron los que prevalecieron, siguieron siendo los partidos dominantes, ¿sí? Que tenían esas divisiones o esas raíces oligárquicas, y no llegaron a movilizar, digamos, a los trabajadores de clase obrera, ¿sí? Y un poco dice eso, pensemos que no conozco, obviamente, todos los casos de todos los países, ¿no? Pero bueno, pensemos que estamos hablando de Brasil, donde también hubo un proceso con Getúlio Vargas, en México también hubo un proceso parecido, ¿sí? Y él está acá hablando de países que no han experimentado esa industrialización, básicamente. Y después tiene otro artículo, que no lo voy a comentar ahora porque no me alcanza el tiempo, que se llama algo como Clivajes y Reformas de Mercado en América Latina, donde explica justamente cómo cómo esta representación que funcionaba más o menos, por ejemplo, en Argentina, se erosiona muchísimo, ¿sí? A partir de los 90, ¿no? Porque, claro, el partido que estaba en los 90, que era el peronismo, que supuestamente era representante como de esos intereses, hace como programáticamente algo contrario, ¿no? Entonces eso va a erosionar de alguna manera ese sistema de representación que existía y va a haber una crisis de partidos. Bueno, en realidad en Argentina no va a ser tan fuerte porque muchos países esos sistemas se cayeron directamente y aparecieron nuevos competidores. Pensemos, por ejemplo, no sé, el caso de Venezuela, un caso típico, ¿no? Los partidos que existían directamente se borraron, ¿no? Y apareció un outsider total, o sea, con un movimiento totalmente nuevo, ¿no? Que es Hugo Chávez. En Argentina, en realidad, esto no pasó tanto, porque los partidos eran más fuertes, y el Partido Justicialista, en realidad, no quedó bastante de pie, y después se reconfiguró, y hubo todo una... Pero, sí. Perdón, ¿no? Porque de todas formas, en el periodo de neoliberal, de los 80 y los 90, en Latinoamérica se repite, los partidos populares en otros países tomen la forma de la política neoliberal. Bolivia pasa, como paciente sobre, por el proceso de la Revolución del 52, así lo mismo, luego de la tendencia que llega a la gobierno de formas
Era el cambio de mundo, digamos. Sí. Se prenden a eso. De todas formas, Argentina no es la excepción. No, para nada. Pero ninguna excepción. Claro. No. El mundo, pero es algo como un clima de época. Sí, total, un clima de época y ya el proceso de su iglesia de otra forma. Claro. Sí, de hecho, lo que dice este autor es que, o sea, él lo básicamente lo que dice, en estos casos, no en todos, ¿no? Pero cuando hubo un partido como de esta extracción que tuvo que aplicar reformas de mercado, la consecuencia fue que el sistema de partidos eclosionó, ¿sí? Y aparecieron después outsiders, pero en Argentina esto no fue tan así, porque los partidos políticos eran más fuertes, más sólidos, ¿sí? Y en realidad quedaron en pie y se fueron reconfigurando de alguna manera. Bien, esto un poco para que habláramos de esta cuestión en América Latina. Existen los clivajes en América Latina, sí, pensemos en el clivaje también étnico, ¿no? Eso también es muy importante en muchos países de Bolivia, en Ecuador, es súper importante también eso. No está tan estudiado, y es un campo muy interesante para indagar, porque no está tan estudiado el tema de los clivajes. Y países que tienen sus propios clivajes, ¿no? O sea, no podemos, por ahí con estas categorías que hemos visto antes, tal vez no nos sirven, ¿no? Para analizar los clivajes en Argentina, porque alguien, o en América Latina, alguien puede decir, bueno, no, el clivaje más importante en Argentina es el peronismo antiperonismo, ¿no? Y ese sí que es un clivaje duradero del Estado. ¿Alguien quería hacer algo? Sí. Yo no dudo de la isla de clivajes inventados, que no dijiste, creo, y tampoco está como algún ejemplo de eso que atraviesa verticalmente. Sí. Por ejemplo, la etnia, la religión, sí, son, digamos, como divisiones que, digamos, donde yo puedo ser de una clase social u otra, o sea, puedo estar en el del lado del capital o del trabajo, y a la vez estar atravesado por otro clivaje más, que es mi religión, o ser, no sé, por ejemplo, liberal progresista, ¿no? Ya en términos más culturales, ¿no? O conservador progresista, ¿sí? A eso me refiero. Claro, pero un ejemplo de algún lugar donde la sociedad efectivamente compartimos en base a eso. Es una buena pregunta. Bueno, en España, por ejemplo, o acá también, por ejemplo, pensemos en la propia UCR, ¿no? Que es un partido que igual, en términos, bueno, es que la UCR, bueno, ha cambiado mucho. Pero, claro, sí, podría ser, sí. Tiene su pata de trabajadores agrícolas. Claro, pero que es más conservador igual de lo que tiene claro. Que tiene la cosa étnica, obviamente, pero que también tiene determinados sectores intelectuales que por ahí vienen por otra clase. Sí, muy bueno. Sí, podría ser. Y que además nace de un movimiento social que tiene que partidizarse, digamos, para poder. Claro, sí, está bueno, como por ejemplo. Claro. Sí, eso es muy bueno ese ejemplo. Estaba pensando también, por ejemplo, Morena, en México. También es un caso de un partido de izquierda, por así decirlo, en términos económicos, pero más conservador en términos culturales, si se quiere. Y que también tiene una representación de esos intereses que vos mencionabas, nacional populares, etc. ¿Algún otro ejemplo, alguna otra cosa que quieran mencionar? Bueno, lo dejé bueno, vamos a dejar de lado por un momento el tema de los clivajes, ¿sí? Y vamos a pasar a la otra explicación, al otro factor fundamental, que son el número de competidores, ¿sí? Sistemas de partidos según número de competidores. Entonces, vamos a tener distintos tipos de sistemas según cuántos competidores tenemos y también cómo se relacionan. Cuando tenemos lo que se llama un sistema de partido dominante, estamos hablando de un sistema donde un partido tiene más del 50% de representación, de votos, contenidos, de apoyo, ¿sí? Durante las distintas legislaturas, ¿sí? Durante las diferentes elecciones, y donde no hay alternancia de poder, ¿sí? Acá, bueno, estamos rozando un poco también en una casi autocracia, por así decirlo, ¿no? Esto obviamente tiene muchos matices,
acá estamos hablando siempre, obviamente, de tipos ideales, ¿no? Que nos sirven para analizar la realidad, pero que después, obviamente, van a haber matices, ¿no? En lo que estamos viendo. ¿Se le ocurre algún ejemplo? El partido de Bukele. Bueno, sí, puede ser, o sea, que Bukele lleva poco, relativamente poco, ¿no? Venezuela. Bueno, Venezuela podría ser, yo les iba a decir China, ¿no? Es como... Bueno, ¿de qué un sistema de partido único? Claro, un sistema de partido único, ahí. Diferente, pero podría estar ahí. O Venezuela, sí, podría ser. Pero bueno, esto es relativo, ¿no? Porque... O Rusia también, Rusia Como en el caso de la era tipo, si era Nicaragua. Sí, Nicaragua con el Partido Sandinista. Bueno, sí, esos ejemplos también podrían funcionar. Ahí habría que ver, bueno, qué ha pasado con cada elección. Lo que estamos pensando acá es que con varias elecciones consecutivas haya pasado esto, ¿no? Donde ese partido lo ha tenido más del 50%, nunca hay alternancia, ¿sí? Vamos a ver un poco de eso. Después tenemos los sistemas bipartidistas no polarizados, que son aquellos sistemas donde dos partidos comparten alrededor del 80% de los votos y se van alternando en el poder, ¿sí? ¿Cuál es el típico ejemplo? Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, y otro también podría ser Reino Unido, ¿no? Donde los laboristas, los conservadores también se han ido como alternando, ¿sí? Ese también es otro ejemplo. Venezuela, bueno, Venezuela, perdón. Claro, tal cual, sí, sí. Bueno, incluso podríamos decir Argentina en algún momento, ¿no? Bien, y después tenemos los sistemas multipartidistas, que acá vamos a hablar de multipartidistas moderados o polarizados, ¿sí? ¿Cuáles son los moderados? Los moderados son aquellos donde entre los competidores hay los partidos multipartidistas moderados que suelen tener 3 o 4 partidos, 3 o 4 competidores, más o menos, donde hay una pequeña distancia ideológica entre ellos, muchos tienden al centro, ¿sí? Hay competencias, lo que se dice centrípeta. ¿Alguna vez han escuchado hablar de competencias centrípeta o centrífuga? No hay, no me olvidé traer. Bueno, no importa. Los conceptos de competencia centrípeta y centrífuga básicamente son: la competencia centrípeta quiere decir que en un sistema de partidos, los partidos tienden a converger hacia el centro, tienden a direccionarse hacia el centro en sus posiciones, ¿sí? en sus políticas, lo que sea. Y en los sistemas de competencia centrífuga, los partidos tienden a ir hacia los extremos, ¿sí? hacia los polos del espectro político, por así decirlo. Entonces, estos son sistemas de partidos donde la competencia tiende a ser centrípeta, tiende a ir hacia el centro, y hay cierta alternancia de poder. Por ejemplo, esto fue así con España a partir del 2015, cuando, no sé si les suena, cuando aparecen estos partidos como Podemos, o el Podemos les suena, como que es un poco más de izquierda. Bueno, eso ahora, con Vox. Pero en el 2015, después de la gran crisis, movimiento de los indignados, todo esto les suena, habían dos grandes competidores en España, que eran el Partido Socialista y el Partido Popular, digamos, la centro-izquierda y la centro-derecha. Después de la gran crisis surge Podemos, por un lado, más de izquierda, y un partido que se llamaba Ciudadanos, que era como más de centro-derecha, pero bastante de centro. Y han habido posibilidades también de que unos u otros partidos formen coaliciones de gobierno, ¿sí? Entonces se ha tendido un poco a esto, hacia el centro, ¿no? A que no hayan posiciones tan radicalizadas y que estos partidos puedan formar parte, esos partidos que están como a la izquierda, a la derecha, los tradicionales, puedan formar parte de coaliciones de gobierno. Por ejemplo, Podemos estuvo en la coalición de gobierno, hace poco no está más, pero bueno, igual está Izquierda Unida. Entonces, estos serían los moderados, ¿sí? Después aparece Vox, y ya, como Vox es más reciente, que ya lo mencionaron, como que todavía no está claro, ¿no? Que yo creo que falta un poco de tiempo para ver cómo se configura eso, porque, bueno, sí es verdad que Vox ha estado cerca del área del gobierno, pero no tanto como Podemos. Y después están los sistemas multipartidistas polarizados, ¿sí?
que son aquellos donde hay partidos que son como más antisistema o más extremos, el centro está ocupado, ¿sí? Y la competencia es más centrífuga, se tiende a ir hacia los extremos. Esto quiero aclarar que es una clasificación hecha en base a Sartori, ¿sí? En base a Sartori, ¿sí? Que es en su libro Partidos, Sistemas de Partidos, del 76, y se nos quedan a veces algunas categorías un poco viejas, que igual no sirven, ¿no? Para analizar la realidad, pero muchos de los ejemplos que él da, él está viendo acá los sistemas de partidos de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta los 70, por ahí. Entonces, un caso podría ser Italia, ¿sí? Italia es un sistema de partidos con muchos partidos distribuidos por todo el espectro político, ¿sí? Entonces él dice, bueno, podría ser Italia un caso. Y después tenemos lo que son los sistemas bipolares, que serían dos grandes coaliciones de varios partidos, compartiendo cada uno alrededor del 80% de los votos con alternancia en el poder y donde hay gobiernos de coalición, ¿sí? Y no de partido único. Es un ejemplo puede ser Brasil, ¿no? Brasil es un país donde suelen haber muchos partidos, pero que forman coaliciones de gobierno, ¿no? Importante. Entonces, un poco estos son los tipos de sistema de partidos según el número de competidores. Vamos un poco a hablar un poco de polarización ideológica, que es lo que comentamos, que, bueno, la polarización ideológica, digamos, parte de la premisa que cuanto mayor es la distancia que separa las posiciones de los partidos en la dimensión ideológica izquierda-derecha, mayor es el nivel de polarización, ¿sí? Y también cuanto mayor es la polarización, mayor es la división de este espectro político y de opinión pública también en dos extremos muy buenos, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a lo que habíamos visto recién, este pluripartidismo polarizado sería aquel donde los partidos situados en los extremos del espectro político tienen pocas probabilidades de participar en una mayoría de gobierno porque están demasiado al extremo, ¿sí? Entonces, Sartori da estos ejemplos acá que, pero este es el ejemplo que pone Sartori, está mirando igual la Italia del 1948-1963, pero si ustedes ven acá está el Partido Comunista Italiano, el Partido Socialista Italiano, este es el partido, lo tengo acá, bueno, no me acuerdo, Demócrata algo, el Partido Republicano, este es el partido, ya no me acuerdo, algo así como Demócrata, este es el Partido Liberal, este es el Partido Monárquico y este es un partido fascista. Entonces él dice acá, tenemos como un 25% de los votos comunistas, ¿no? En la extrema izquierda, y un partido fascista en la extrema derecha. Entonces esto muestra como una distribución totalmente diferente del espectro político, ¿no? Que cubre todas las divergencias posibles, ¿no? Todas las divisiones posibles. O sea, este es el ejemplo que él da, ¿no? Para explicar el multipartidismo polarizado. En cambio, el multipartidismo moderado, la menor distancia entre los partidos facilita que todos puedan participar en gobiernos de coalición o en mayoría. Entonces dice que en estos partidos es probable que se produzca, digamos, una alternancia de gobierno entre coaliciones de centro izquierda y coaliciones de centro derecha. Eso sería un poco lo que entendemos por polarización ideológica. Después habíamos hablado la clase pasada, no sé si se acuerdan, que salió el concepto de la polarización afectiva. Un concepto bastante nuevo, pero que, digamos, ahora está muy en boga. Y básicamente la polarización afectiva es la tendencia a ver negativamente a los partidarios opuestos y positivamente a los copartidarios, ¿sí? Y está muy basada en todo lo que tiene que ver con la teoría de la identidad social o de la identificación social, ¿sí? Donde ya el partidismo, digamos, no es solamente las preferencias políticas o las preferencias ideológicas, sino que se ha convertido como en una identidad social de grupo, ¿sí? Como yo les decía el otro día, el famoso in-group, ¿sí? Versus el out-group, ¿sí?
Entonces, cuando un individuo, digamos, percibe una identidad como compartida, tiende a ser como explícitos esos lazos con el grupo y también con sus símbolos, ¿no? Hay una identidad compartida, hay lazos emocionales, ¿no? Con este grupo. Y esas líneas divisorias que van generando esas identificaciones van dividiendo la esfera pública, digamos, como en dos grupos. Hablábamos el otro día de nosotros versus el héroe, ¿sí? Y dicha división, digamos, va produciendo también eso, como un contexto de percepciones totalmente sesgadas del adversario político, ¿no? Y donde lo que dice digamos, o sea, los que están del lado de mi grupo es la verdad, ¿no? Que es la verdad absoluta. Y eso obviamente tiene efectos perjudiciales, digamos, para la tolerancia política. Lo que es la tolerancia política frente a la diversidad de opiniones, frente al pluralismo, ¿no? Y por ende también efectos negativos en la democracia. Sí, entonces esto ya no se mide tanto con el tema de ideología en la escala izquierda-derecha, sino que en las encuestas, los cuestionarios, esto se suele medir con sentimientos positivos o negativos. O sea, ¿qué tanta negatividad me produce lo que dice un enunciado contrario a lo que yo pienso? ¿Sí? Ya estoy poniendo emoción. Esa es un poco la idea de la polarización afectiva. ¿Qué les parece? ¿Les hace sentido? Está muy en moda. Si creen que hoy, bueno, creo, o sea, hablando de Argentina, siempre estamos hace mucho que se habla de que lo polarizado estamos, pero creen que hoy hemos llegado como a este punto de que es una polarización afectiva más que... Sí, para mí sí. O sea, por ejemplo, ayer en los videos que subieron de la marcha que hubo, los comentarios eran, no, ustedes son unos zurdos que no trabajan, cosas así. Sí, es descalificar a que... Era totalmente... No, y además, como es un grado de emocionalidad, que vos ves los mismos comentarios que decís, claro. No sé, la gente, o sea, estaban gente de antes, o sea, no sé, el de UMA, por ejemplo, que se abrió hace poquito, que era hiperútil, imagínate que de Guarteche al centro de Mendoza, imposible, o sea, te tenés que ir a las 6 de la mañana. La gente empezaba cuando echaban a los que sostienen a la gente que siempre decía, hermano, vení, una semana acá y empezando a intimidar a que me echen una amiga y cosas. Pero no trago de dejarte en la cara como así, pero ahí sí por emocionalidad, pues si te pones a pensar un segundo, se está como una piña. Claro, sí, exacto. Bueno, un poco este concepto, que esto no pasa solamente aquí, o sea, en todos los países, es el que se está usando también bastante para medir esas cuestiones. Y bueno, ya la última, no hemos dicho pero trato de terminar un poco antes. Quería hablar un poco de algunas herramientas, ¿sí? Herramientas de medidas de análisis para medir todas estas cuestiones que hemos estado hablando en los partidos políticos y también en los sistemas de partidos. Si hablamos si tomamos como unidad de análisis solo el partido político, sino a los sistemas de partidos, podemos hablar de 3 indicadores, hay más, pero estos son como los que más nos interesan cuando hablamos de ideología, de polarización y todo eso, para ver la posición del partido político, ¿no? Que son la ubicación ideológica, la coherencia partidista y también la cohesión partidista. A ver, lo explico las cuestiones. Y estas son algunas posibles fuentes de datos de donde podemos tener información sobre estas cuestiones. Por ejemplo, una son las encuestas a élites. No sé si alguna vez han escuchado hablar de eso. Por ejemplo, no sé si conocen el PELA. El PELA es el Parliamentary Elites of Latin America. Es como un proyecto que mide las actitudes, las preferencias y las opiniones de los diputados de América Latina del 94 hasta la actualidad. Entonces lo que hacen son trabajos de campo que cada vez que se renueva una legislatura van a entrevistar a los diputados a una muestra de las cámaras, solamente de las cámaras bajas, porque es la única comparable en toda América Latina, porque hay países que tienen cámaras altas. Entonces, acá preguntan una serie de cuestiones sobre ubicación ideológica, ¿sí? También pueden ser encuestas a ciudadanos, obviamente, o las típicas encuestas de expertos, ¿no? Donde se les pregunta a expertos de cada país
dónde posicionarían a cada partido en términos de ubicación ideológica. Y lo mismo para el tema de la coherencia partidista y la cohesión partidista. Para la cohesión necesitamos ver las votaciones, porque ahora les explico bien qué es cada cosa. Entonces, por ejemplo, estos son datos del PERA, que les comenté, son datos de Chile, no me acuerdo bien de qué año, pero son de mucho antes del estallido, estos datos. Entonces, esta encuesta le pregunta a los partidos políticos o sea, a los diputados del partido político, les preguntan por la autoubicación ideológica del partido, por la ubicación del partido, esta es la autoubicación ideológica del partido, le preguntan a otros diputados que no son de ese partido, dónde ubicarían el partido, y después sacan un promedio de todo esto, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Con una escala del 0 a 10, ¿no? Preguntan del 0 a 10, donde 0 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha, ¿dónde ubicarían ustedes o a su propio partido o a X partido, ¿sí? Y también dónde se ubicarían ellos mismos, los diputados, ¿sí? Entonces se saca un promedio de esas puntuaciones, y una media. Entonces, bien, eso sería en cuanto a ubicación ideológica, ¿no? Saber dónde está posicionado el partido. Después la coherencia partidista tiene que ver con qué tan divididos están los partidos políticos en su interior, ¿no? Qué tantas decisiones internas hay, y podemos hablar de coherencia ideológica, o sea, en la ubicación ideológica, qué tanta similitud hay intrapartidista en la ubicación del partido. O sea, la pregunta es si se comparte en el partido un proyecto ideológico, ¿no? La coherencia programática es si hay coincidencia o no como en los temas, ¿no? Los issues que se les llama políticas específicas. Y coherencia organizativa, el grado de acuerdo de los miembros del partido en cuestiones relacionadas con la gestión del partido, ¿sí? La democracia interna, las estructuras, las funciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se mide la coherencia ideológica? Acá hay como una fórmula muy compleja, pero es básicamente lo que vimos antes de la media de la ubicación ideológica, es la desviación crítica. O sea, la desviación es la dispersión de esa media de ubicación ideológica, de esa puntuación. Entonces, mientras más desviación, mientras más dispersión tenga, más incoherencia, digamos, hay incoherencia partidaria, ¿sí? Esa es la manera de medirlo, es como bastante fácil, es un indicador que nos dice qué tan coherente es el partido, ¿no? Ideológicamente. Bien. Después la cohesión es qué tan cohesionado estuvo el partido, ¿sí? Es decir, es el comportamiento a partir de, básicamente, esto se mide con el voto de los legisladores en las votaciones legislativas. Es básicamente la disciplina partidaria, ¿sí? La famosa disciplina partidaria, o sea, nos permite captar el grupo de unidad de los bloques partidarios, de los bloques parlamentarios, ¿sí? Como le queramos llamar. O también lo podemos definir como el grado de coordinación del grupo en el sentido mayoritario del voto, ¿no? De esa fracción legislativa. Entonces, si tenemos más cohesión, podemos decir que hay más unidad, que hay más disciplina partidaria. La pregunta es si esto quiere decir lealtad, ¿no? Lealtad al partido, o la cohesión, o si no hay, estamos hablando de este famoso término de transfugismo, ¿no? Cuando hablamos de transfugismo, hay gente que se pasa, ¿no? De un lado al otro, que no vota con el partido. Esto igual es una discusión, ¿no? Porque, bueno, algunos dicen, bueno, depende de los temas, ¿no? Habría que dar, o sea, hay diferentes posiciones. Algunas posiciones son, bueno, el parlamentario, el diputado tiene que votar con el partido, ¿no? Tiene que tener disciplina. Otros pueden decir, no, bueno, no, tiene que, el diputado, también acá está como mucho la discusión de a quién representa ese diputado. ¿Representa su base social, a todos los ciudadanos? ¿A quién responde? ¿A su circunscripción? ¿A su partido? ¿De quién es ese representante, no? O sea, uno puede decir, no, tiene que responder a su base social, ¿no? Y si su base social está de acuerdo con X votación, a pesar de que el partido no, debe actuar en ese sentido, porque lo ha electo, o sea, lo ha elegido en la ciudadanía. Y después te dice, bueno, depende de cada tema. Hay temas donde tiene que haber libertad para el diputado, para el representante, y otros no.
Bueno, es una discusión, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Yo tengo una pregunta. Sí. Sobre ese término, ¿es solamente entre los representantes Sí. o también puede ser con la base social? No, es entre los representantes. Hay un concepto para medir qué tan representativo, hay una palabra que se llama, que es responsiveness, que no tiene como una traducción tal cual al español, porque no sé, podría ser responsividad, no sé, o responsabilidad, que es qué tanto el partido está representando o está llevando adelante políticas que le interesan a su base social, ¿sí? Eso es otra cosa. Y además para medir cuán fuerte, digamos, es la similitud entre lo que piensa la opinión pública y los parlamentarios o el partido, los miembros de ese partido, hay una cosa que se llama congruencia. Congruencia, y que puede ser también ideológica o programática. Entonces, hay estudios que hacen esto, que es que tomando necesitamos dos bases de datos, ¿sí? Dos fuentes de datos. Por un lado, las encuestas a élites, por ejemplo, la del PERA, que les comenté, y encuestas de opinión pública. Hay varios trabajos que hacen esto con, no sé si les suena la POP o el Latinobarómetro, que son bases de datos gigantes que vienen entrevistando la opinión pública. Entonces, miden puede ser en la escala izquierda-derecha o en la posición sobre una cuestión programática. Por ejemplo, hay la típica pregunta que es sobre el rol del Estado, o sea, ¿qué están a favor o cuál es su grado de acuerdo con que el Estado intervenga en la economía? Del 0 a 10, donde 0 es nada de acuerdo y 10 muy de acuerdo. Se le pregunta lo mismo tanto a los diputados o a los políticos como a la opinión pública. Entonces se hace un cálculo que mide qué tan próximos están estos en esta posición, ¿sí? Entonces miden el grado de congruencia ideológica o también puede ser programática. Y eso puede ser un indicador de la responsiveness, pero en realidad la responsiveness va más allá de lo actitudinal, porque cuando estamos viendo eso, estamos viendo solo posicionamientos, actitudes. Responsiveness ya está pensado para pensar también las políticas que están llevando adelante los. Entonces es algo bastante complejo de medir, ¿no? Pero que se puede hacer, y en última instancia estos son todos indicadores de cuán representativo es un sistema político, ¿no? Programática es, o sea, la ideológica sería en la escala izquierda-derecha, y programática es como en temas o en políticas específicas. Por ejemplo, también la que les decía, bueno, la del rol del Estado también es bastante ideológica, pero no sé, ¿qué tan de acuerdo estoy yo en algo típico donde pueden haber diferentes posiciones? Por ejemplo, la ley del aborto, o también, no sé, por ejemplo, en sistemas de capitalización de jubilaciones. O sea, si estoy a favor de sistemas de reparto por el Estado o capitalización privada. ¿Sí? Por ejemplo, esas son cuestiones programáticas, o sea, de programa, de políticas específicas, ¿no? Eso sería el programa. Y sí, y la cohesión sí se refiere solo al partido, o sea, al interior del partido. O sea, qué tan cohesionados están los miembros del partido político. No, porque yo pensaba que en el juicio, por ejemplo, en la elección pasada acá en Mendoza, la Unión Vecina acumuló mucho voto que peronismo, por ejemplo. Entonces, yo no sé si eso se podía, si ese término se podía también transmitir a las bases que no votaron al partido que tendrían que haber votado, sino a otro para ganar al radicalismo. Yo no sé si se puede transportar ahí o no tiene que ver. Entonces, nosotros lo vamos a hacer, eso se llama volatilidad. Se puede calcular a sabiendas de que tenés errores de estimación, es muy difícil calcular
si una persona votó a un partido A en un momento uno, lo va a hacer en un momento T2. Pero sí se puede hacer el cálculo. Ahí hay una serie de tips que tenés que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo. Nosotros particularmente lo que vamos a hacer dos tipos de cálculo de volatilidad. Uno es por candidaturas y el otro es por partido. ¿Cuál es el problema que tiene la volatilidad? Es que los sellos partidarios cambian de elección a elección. Entonces muchas veces es muy difícil hacer el cálculo de traspaso de votos de elección a elección, incluso dentro de un momento. O sea, tenés elección general y después tenés un balotaje. Pero eso lo resolvemos por el día. Cuando son candidaturas ejecutivas, o por ejemplo la candidatura legislativa, es muy identificable en torno a una figura, se pueden hacer esos cálculos. Por ejemplo, cuando haces elecciones plurinominales para cargos legislativos, se puede hacer ese cálculo. Pero sí se puede hacer todo eso que está apuntando, se puede hacer a sabienda de los errores que implica hacer ese cálculo. Claro. Sí, ahora voy a introducir solamente muy brevemente la volatilidad, que lo van a ver más en profundidad. No voy a detener tanto. Entonces, recién hablé como de medidas analíticas para el partido político, ¿sí? Como unidad de análisis, y después tenemos otras medidas para caracterizar a los sistemas de partidos. Y acá hay medidas que son unidimensionales y las que podríamos llamar multidimensionales porque son índices formados, informados por diferentes indicadores, ¿sí? Entonces, como medidas unidimensionales que nos dan una idea de cómo es el sistema de partidos, el sistema político, podemos hablar de concentración electoral, de competitividad, fragmentación, fraccionalización, número efectivo de partidos, volatilidad, polarización también, bueno, hay algunos otros como superposición, fluidez. Y después tenemos, pueden haber más obviamente, pero el índice de institucionalización del sistema de partidos, que está informado por diferentes indicadores, o el índice de nacionalización también de los sistemas. Entonces, muy rápidamente, o sea, la concentración básicamente es el porcentaje de votos que suman los dos principales partidos de una elección. O sea, el partido que salió primero y el que salió segundo, ¿sí? Entonces, cuando sumamos estos dos porcentajes de votos, y eso nos da una idea de qué tan concentrada fue esa elección, digamos, qué tanta concentración electoral hay. Por ejemplo, las elecciones del 2019 en Argentina fueron una de las más concentradas en la historia, digamos, desde la democracia en adelante, donde los dos primeros partidos tenían casi el 90%, creo, de los votos. Entonces, y después la competitividad es la diferencia del porcentaje de votos entre los dos principales partidos. ¿Sí? Eso nos da una idea de qué tan competitiva fue la elección. La fraccionalización o también fragmentación, que tiene que ver también con lo que estuvimos viendo antes de los sistemas de partidos según el número de competidores, ¿sí? Esto lo voy a introducir simplemente porque después lo van a ver con más en profundidad, pero tiene que ver con el número de partidos políticos que operan en un sistema de partidos. O sea, si hay alta fraccionalización o fragmentación, estamos en un sistema multipartidista, y si hay baja fraccionalización, en un sistema bipartidista o de partido dominante. Y además esto puede ser, podemos hablar de fragmentación electoral o también parlamentaria. O sea, si vemos electoral, vamos a ver los datos agregados de los votos que ha obtenido los partidos. Si hablamos de parlamentaria, vemos la cantidad nominal de diputados, ¿no? La representación en las cámaras que tienen los partidos. Y después el NEP, que es el número efectivo de partidos, mide un poco también esto, la fraccionalización, y Sartori dice, es el número efectivo de partidos, son los partidos que son realmente relevantes en un sistema político, ¿sí? Entonces, esto también se mide por ejemplo, también podemos hablar del electoral o del parlamentario. Entonces, por ejemplo, en el parlamentario podemos tener varios partidos que tienen representación, pero al calcular el número efectivo de partidos sabemos con más precisión cuáles realmente son, o cuántos realmente son relevantes, ¿sí?
Y bueno, también la fragmentación tiene efectos, obviamente, sobre el sistema político en términos de gobernabilidad, representatividad. Este siempre es un debate, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Es como que se dice, como un trade-off, o sea, como mientras más fraccionalización, más se representa mejor al conjunto social, ¿no? A las bases sociales de la ciudadanía, pero claro, esto dificulta también la gobernabilidad, la toma de decisiones, el consenso, ¿no? Entonces, bueno, es en definitiva un equilibrio, ¿no? entre esas dos cuestiones. Bueno, generación de consenso, también ya lo dije. El cálculo de la fragmentación electoral es sumamente sencillo. O sea, por ejemplo, acá tenemos esto que es, bueno, no sé qué partido es este. Acá tenemos, por ejemplo, estos son los porcentajes de votos. Para calcular la fragmentación electoral pasamos esto a proporción, hacemos una sumatoria de las proporciones y después eso se lo restamos a 1, ¿sí? Y esa es la fragmentación electoral. Si tenemos valores próximos a 1, hay mayor fragmentación del sistema, y si tenemos valores más próximos a 0, hay escasa fragmentación del sistema. Es bastante sencillo calcularlo. La volatilidad mide, digamos, bueno, podríamos decir como el grado de lealtad o deslealtad del electorado. O sea, es básicamente la transferencia de votos que se ha producido de una elección a otra. Entonces, este es un indicador bastante importante porque nos da una idea de la estabilidad de ese sistema político, ¿sí? Y bueno, como dijo Mario, hay distintos tipos de volatilidad total, intrabloques, entre bloques, ¿sí? Y se mide tomando los resultados electorales de 2 elecciones consecutivas, ¿sí? Por ejemplo, acá, estas son las elecciones de El Salvador en el 2006 y el 2009. Entonces, tomamos los datos de las elecciones del 2006 y los datos de las elecciones del 2009. Se restan, ¿sí? Esa resta se pasa a valores absolutos, se suma, esto es algo bastante sencillo, eso se divide por 2 y esto nos da una puntuación de volatilidad, ¿sí? Valores altos indican que hay más volatilidad, valores bajos menor volatilidad. Esto es muy sencillo, no explicado, pero es más complicado. Bueno, después la institucionalización del sistema de partidos. May-Welling y Scully dicen que un sistema de partidos institucionalizado es aquel en el que los actores desarrollan expectativas, ¿no? Y comportamientos basados en que las reglas del juego van a continuar en el futuro. Esta es como una definición bastante, bueno, interesante. Hay otras, obviamente, pero ¿cuáles son algunas de las dimensiones que informan esta institucionalización? Bueno, ¿qué tanta estabilidad hay en los patrones de competencia, ¿no? Interpartidistas? Básicamente, volatilidad, o sea, que no sea tan volátil ese sistema. También la fortaleza de los vínculos de los partidos con la sociedad, ¿sí? Estábamos hablando acá, ¿no? Congruencia, poder partidista. La legitimidad de los partidos, esto es fundamental, ¿sí? Confianza, la evaluación que se hace de los partidos. Las encuestas que preguntan a los ciudadanos qué tanto confía usted en las siguientes instituciones, y hay diferentes ítems, ¿no? Partidos políticos, parlamentos, el gobierno. Bueno, un montón de instituciones y los partidos políticos suelen ser los que tienen la confianza más baja, ¿sí? Son una de las instituciones peor valoradas, lamentablemente, en la pública en los últimos años. Y después también existencia de organizaciones partidistas sólidas. Acá también tiene que ver mucho con la democracia interna de los partidos, ¿sí? La toma de decisiones. Son algunos, o sea, hay diferentes índices de institucionalización, y hay bastantes, y algunos toman otros indicadores, otras dimensiones, estos podrían ser algunos a tener en cuenta. Y la nacionalización tiene que ver con el grado de homogeneidad de los apoyos electorales que reciben los partidos en las diferentes circunscripciones, ¿sí? Qué tan homogeneizado está en el ámbito
nacional, ¿sí? Y acá hay algunas preguntas que no mencioné que las podemos hacer para pensar esto, o sea, si es un partido de ámbito nacional o subnacional, cuánta convergencia o divergencia hay de los diferentes, digamos, de los diferentes representantes del partido en los diferentes ámbitos, o sea, si van todos en el mismo sentido, cada uno para un lado diferente, qué relevancia hay en los procesos de centralización, la homogeneidad de la oferta en los diferentes ámbitos, bueno, no sé si, bueno, quería hablar simplemente para cerrar un poco de esto. Hay un artículo de una politóloga que se llama Darina Well, que escribió en, creo que en Nueva Sociedad, donde ella habla en un momento de los incentivos perversos que enfrentan los partidos políticos. Y ahora habla de 5 incentivos perversos, que según ella son la personalización política, la dictadura de los sondeos, el mito asambleario y plebiscitario, las emociones o estrategias y la turbopolítica, dice ella. Entonces, bueno, quería como que simplemente para cerrar, como que hagamos un pequeño debate sobre estos incentivos, o si me parece que son realmente incentivos perversos, como dice la autora. Cuando está hablando de la personalización política, está hablando de, bueno, algo que no es nuevo en realidad, la personalización de la política, pero que parece que se ha acentuado mucho en el último tiempo. Yo creo que ella dice como que desde Trump en adelante, esto como que ha sido un poco la marca de agua de la política, ¿no? Donde es muy importante cada vez más la vida privada de los candidatos, no les estoy diciendo nada nuevo, digamos, donde se fomentan cada vez más las candidaturas del espectáculo, esas cuestiones. Las dimensiones personales, digamos, son más relevantes que esto que estábamos hablando, ¿no? Que lo programático, que los debates respecto a políticas públicas. Después habla de la dictadura de los sondeos, que es como un modo, un humor que hay en la agenda pública de estar como de campaña permanente, ¿no? Todo el tiempo. Y esto dice que impide la elaboración de políticas a largo plazo, donde los partidos se están posicionando todo el tiempo de acuerdo a lo que dicen las encuestas, ¿sí? Dice él. Con el mito asambleario y plebiscitario, la autora menciona como que cuando surgieron estos movimientos de la primavera árabe, no sé, los movimientos de los internados, el Occupy Wall Street, todos estos movimientos que reclamaban mayor democracia, había como una expectativa, digamos, de generar como nuevas estructuras más horizontales para la toma de decisiones. Pero que eso también fue como un poco dice, algo que cayó en el vacío, porque buscaba como prescindir de los intermediarios cuando esos intermediarios en realidad son muy importantes y son los que tienen que hacer ese cambio de sistema que ellos buscan y que en realidad nunca lo van a hacer porque son los más perjudicados por ese propio cambio, dice la autora, y que también dice que esos mitos están presuponiendo que la ciudadanía quiere participar constantemente en política cuando no es así. Bueno, pues las emociones como estrategia, un poco lo que comentábamos de la polarización afectiva, ¿no? Ver a los partidos, digamos, lo que dicen los partidos o los representantes como los dueños de la verdad o los titulares de la verdad, la negación de la legitimidad de otras opiniones, ¿sí? Y la turbopolítica habla un poco esto de la inmediatez, ¿no? Esto de montarnos un poco a la agenda de que proponen los medios, tenemos que tener posicionamientos inmediatos sobre todos los temas, ¿no? Y que cuanto más necesitamos de reflexión, en realidad parece que es más prisa hay, ¿no? Todo lo que ella comenta. ¿Qué opinan? ¿Cuáles les parecen más perjudiciales? ¿Cuáles creen que existen aquí en la Argentina o en América Latina? Respecto de las preguntas sanitarias, precisamente, yo lo conocía, te lo explicaste, creo que en eso los europeos tienen más problemas que Sí. Por eso Podemos se la pasan en Libia, tratan de entender como un movimiento social dedicado a hacer lucha, se organizan y llegan a la toma de poder del Estado. Pues hay otros problemas, obviamente, que
políticas dinámicas. Si es igual de mujeres, mujeres, no. Pero en Europa sí tienen ese problema de querer saltarse diario. Claro. Los partidos políticos tienen el control de la resolución. Incluso acá, ¿no? La liga tiene el control de la representación. Entonces, sí o sí necesitan conformarse en un partido político, o en su defecto, cobar alguno. Sí, tal cual. Y eso en Latinoamérica lo que hemos tenido que ver, incluso con los procesos de gobiernos más neoliberales, fueron muy novedosos, por las sociedades y demás, pero estaba claro que era la toma del Estado y en todo caso la reforma. Claro. Pues, no ir más allá de... Claro, digamos que ya estamos transformando. Claro, tal cual, sí. Me parece que de eso, creo principalmente también ahí a resolver. Yo por eso los fenómenos tenemos un partido también. Claro. Y hay alguien que la vio en sus redes. Sí, de acuerdo. ¿Cuál les parece como el más, si se quiere, perverso en la autora de... Impersonalización política, yo creo que hay partidos que son víctimas o rehenes de los líderes políticos que no quieren soltar las riendas del liderazgo. Sea Cristina Fernández, sea Macri, quizá ahora lo vemos con Milei dentro del oficialismo, que imposibilita la aparición de nuevos líderes, nuevas oportunidades. Pero una duda, lo de personalización política habla de eso que dice el compañero, o habla de lo que decía vos de la venta del producto, digamos, del candidato o del líder como producto. Sí. Queremos hablar de su personal, de su producto. No, sí, va más en esa línea, aunque puede tener como consecuencia eso, que al final se hace tanto hincapié en la vida de esa persona que, claro, que después le cuesta al partido generar otros referentes, otros dirigentes, ¿no? Eso yo lo pensaba, Argentina es una política de la cual no se sabe cómo es la vida privada. Claro, sí. Saben algunas cosas, ahora con TikTok como está haciendo una política. Sí. No, pero yo creo que va más como de... Pero en el caso actual, bueno, más allá de que es un problema. Milei es el partido, nadie habla de libertad avanza, Milei, bueno, es un consensuar todo. Claro, no, es que yo creo que va más como del origen de ese líder, de dónde viene ese líder y como decir, bueno, es una persona que viene del empresariado, viene de ser panelista en los medios del espectáculo, ¿no? Y se habla como de su vida privada. ¿Cómo? Claro, creo que un poco eso. Y como de exaltar como características de eso, Trump, ¿no? Que era como el gran empresario, ¿no? Que venía como a tomar el Partido Republicano y en las grandes reformas. Igual, por ejemplo, han habido experiencias, por ejemplo, en el caso colombiano, en el 91, cuando se hace la reforma constitucional. La reforma constitucional habilita la presentación de candidatos independientes o no dentro de alguna estructura partidaria. Eso tenía una razón de ser. Colombia fue un país que históricamente se masacró y en la cual el proceso de construcción del Estado colombiano se hizo a base de las disputas violentas del Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿no? Recordando también de que muchos partidos, incluso en la década de los 90, muchas organizaciones comunistas o guerrilleras que pasan de la clandestinidad y se empiezan a constituir como partidos políticos. La Unión Patriótica es un muy buen ejemplo. El intento de la FARC de desmovilizarse, constituir un partido político y fueron masacrados, ¿no? Entonces, en los 90, en el proceso constitucional del 91, lo que hubo es, bueno, generemos una base, como una especie de tabla rasa, para que se empiecen las diferentes candidaturas independientes, se empiecen a ordenar. ¿Qué es lo que pasó? Con el paso del tiempo, esa estructura fue aprovechada por grandes personalidades. Entonces, ahora lo que tenés es en Colombia, vos tenés
candidatos que primero son candidatos y después salen a juntar avales, porque la estructura institucional es esa. Yo soy independiente, yo quiero, no sé, ser alcalde de Bogotá, pero yo soy, no sé, de Medellín, entonces junto a avales de partidos políticos en Bogotá, entonces me presento como alcalde de Bogotá. Porque yo puedo presentar, eso es muy común, pasa mucho, ¿verdad? Es decir, yo agarro, yo primero soy concejal en Medellín, y después paso a ser alcalde de Bogotá, y después quiero ser gobernador, y pueden saltarlo porque lo que hacen es buscan los avales de los partidos políticos, y hay un proceso de negociación, y eso está muy fuertemente criticado, porque si yo busco el aval de un partido político, ¿qué es lo que estoy buscando? Financiamiento. Entonces, si yo busco financiamiento, ahí empiezan todas las redes de donde viene el dinero, etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale una candidatura? ¿No? Entonces, ahí como que se entremezclan el esquema institucional con los liderazgos y las características de los partidos políticos que van adoptando, ¿no? Entonces, vamos a tener una combinación de partidos históricos, partido conservador, partido liberal, que se mantienen, todavía existen, se han ido fragmentando, pero se han ido constituyendo estos sellos, estos conglomerados de partidos locales, que le permiten a ciertos candidatos ser competitivos a nivel nacional. Por ejemplo, el Centro Democrático que vive. O, por ejemplo, lo que ha constituido ahora por el pacto histórico que lo llevó a la presidencia a Petro, ¿no? Pero bueno, ahí hay una mezcla de cómo se van. No es tan tajante la división. Puede ser que en Argentina, por ahí los candidatos tengan un poco más de privacidad, no vendan o no sean buenos o competitivos en ese sentido. A De Narváez le permitió ganar un asiento en un momento, pero ya después no pudo, ¿me entendés? Entonces, y así. Entonces, como que también eso es un sello y una característica en América Latina. Son muy pocos países en donde los grandes partidos nacionales siguen marcando el termómetro de la política, no han desaparecido, pero sí varían cómo lo hacen. No es lo mismo la Acción Democrática en Venezuela ahora que no era en la década de los 70. El COPEI en Venezuela, y así un montón de otros, el MNR en Bolivia, etc. Entonces, como que también hay que ver cómo es que se da la vinculación y el entramado entre estos elementos, la parte institucional, la regla del juego, con los incentivos que generan y el tipo de candidato y el conflicto. Igual que el peronismo antiterrorismo, el partido que más exploración. Dentro de esas coaliciones, cada partido tiene para contar también. Es histórico. Lo que vimos ahora, ¿no? Pero abrigan en esta coalición muchos partidos. Sí, yo creo que también que, un poco hablando también de cómo las reglas del juego, las instituciones moldean eso, creo que también que Argentina sea federal, también eso le da como más peso a las estructuras territoriales, y bueno, sin duda esto, lo que les comentaba antes, de si el sistema político, si el sistema permite o no las candidaturas independientes, eso también es algo que va a aumentar la personalización, ¿no? Entonces, bueno, sí, las instituciones también moldean esto, ¿no? Que yo no me he enfrentado mucho en esto ahora, pero eso es lo que ustedes van a ver después, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, nada, les quiero agradecer por el venido y bueno, la verdad es que nada, no sé si ustedes están en otra clase, pero desde ya me pueden escribir, lo que sea, les puedo colgar algunos de los artículos que está terminado, la presentación, obviamente también, de la técnica, y bueno, lo dejamos acá, muchas gracias.